Buenos días, mi nombre es Gerson Alexis Solano Carrillo, soy estudiante de Ingeniería Industrial. A continuación voy a hacer la presentación de la actividad de reconocimientos básicos de física electrónica. Uno de los primeros conocimientos básicos que tenemos es la carga eléctrica. La carga eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades y se mide en Coulomb. Existen dos tipos de cargas, la carga positiva y la carga negativa. Según la ley de Coulomb, se establece que dos cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Es decir, dos cargas positivas se repelen, dos cargas negativas se repelen, una carga positiva y una negativa se atraen. La diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Es decir, la diferencia de potencial es como el empujón o el impulso que tiene una carga eléctrica para que pueda fluir por un conducto. Esto cesará cuando las dos cargas que vayan en sentido contrario tengan diferencia de potencial o una misma fuerza. Entonces va a haber, ya ahí se acaba la diferencia de potencial. Intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la cantidad de carga que pasa por un conductor por unidad de tiempo. La intensidad de corriente se mide en amperios. En otras palabras, es la cantidad de cargas que pasan por un punto en una unidad de tiempo o en un segundo. Densidad de la corriente. Entonces, la densidad de corriente eléctrica se define como la magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie. Entonces, como es vectorial, es decir, es la intensidad de la corriente por una unidad de área. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, que se simbolizan con la letra griega omega. Eh, Se denominaron ohmios en honor a Georg Simon Ohm, un físico alemán que estudió la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia.